Hola amigos de Experto PrestaShop, hoy damos continuidad al tema que veníamos tocando la semana pasada sobre optimización de bases de datos. Vamos a ver hoy una optimización real de índices de base de datos y una herramienta gratuita que hace todo este proceso de limpieza de forma automatizada. Así que quédese con nosotros y ya verá que algo interesante aprenderá. Hoy vamos a ver en un caso real cómo la creación de un solo índice para un campo de una tabla puede hacer que una consulta vaya muchísimo más rápido que como iba anteriormente. El caso real. Aquí tenemos un módulo de promociones y descuentos avanzados. Es un módulo que ya habíamos visto en un video anterior. Este módulo está desarrollado por una agencia que tiene realmente bastante prestigio y saca muy buenos módulos, pero incluso a los mejores se les puede pasar un escenario. Veamos en concreto qué es lo que sucede cuando yo intento editar esta regla de descuento que tengo aquí y por qué motivo demora tanto en cargar. Como pudieron observar, demoró bastante en cargar y esto se debe específicamente a esta condición. Y es que este cliente vende productos de otro proveedor, o sea, de una marca, pero la marca le indicó que específicamente solo algunos productos de los que ellos distribuyen iban a tener una promoción por una fecha señalada. Por este motivo no le quedó más remedio al cliente que incluir producto a producto los que le había indicado el proveedor en su cupón de descuento. Como pueden ver, el listado de productos es bastante grande y el problema radica aquí. En esta tabla es donde se almacenan el ID de los productos seleccionados que aplican a una determinada regla. Al cargar el cupón de descuento se hace un join con esta tabla a través del ID de producto para obtener el nombre de los productos que podemos encontrar en este listado. El problema es que el desarrollador nunca tuvo en cuenta que si la cantidad de productos asociados era muy grande, entonces la carga de los datos iba a ser muy lenta al no tener un índice que pudiera optimizar el join con la tabla de productos a través de esta columna. Como pueden ver, esta columna está dentro de la llave primaria, pero no hay un índice único para ella. Por tanto, yo voy a crear un índice para esta columna que no va a ser único porque evidentemente el ID de producto se puede repetir en varias reglas, sencillamente es un índice. Automáticamente ya nos crea un índice de tipo Butri, no es único y tiene en cuenta únicamente el ID de producto. Veamos qué impacto tiene esto en la carga del cupón de descuento. Venimos aquí y volvemos a repetir el proceso de carga. Como pueden ver, la carga ahora fue muchísimo más rápida que antes de haber creado el índice para la columna ID de producto en la tabla correspondiente. Y como pueden ver, los datos siguen cargando correctamente. Este es un caso real de cómo la creación de un índice o la optimización del mismo puede ayudar muchísimo a obtener los datos de la base de datos de forma mucho más rápida. No es sencillo identificar o no existe una regla para poder identificar rápidamente cuándo nos hace falta un índice en una tabla o no. Primeramente hay que partir de analizar la consulta SQL que se está haciendo, hay que analizar las tablas que se van, digamos, uniendo, concatenando, y hay que analizar cuáles son los campos con los que se está enlazando una tabla con la otra. Y a partir de ahí, entonces detectar cuáles son los campos que podrían tener un índice que podrían hacer que la búsqueda o la concatenación de las tablas fuera mucho más rápida. Siempre tengan en cuenta lo que les mencioné anteriormente. No es recomendable crear índices en todas las columnas de una tabla, porque
el gestor de base de datos, para mantener estos índices ordenados, hace un procesamiento adicional cada vez que hacemos una inserción, modificación o eliminación en la tabla. Por tanto, solo las columnas que realmente lo requieran son las que deberían tener un índice asociado. Ahora, existe una herramienta que es además gratuita, que soluciona o hace todos estos procesos de limpieza que hemos descrito en el video anterior y en este de forma automatizada. Les presento al extralimpiador de base de datos de Relish. ¿Dónde puedo encontrar este módulo gratuito? Pues directamente en nuestra página de relish.com, y entre los módulos gratuitos encontramos el extralimpiador de bases de datos. Lo único que hay que hacer para descargarlo es añadirlo al carrito, seguir el proceso de registro en el checkout, y su costo es completamente gratuito. Ahora veamos qué puede hacer este módulo por nosotros. Ya yo tengo el módulo instalado, así que vamos a ir a nuestro listado de módulos y vamos a buscar el limpiador. Aquí lo tenemos. Dentro de la configuración, la primera opción que tenemos es la de catálogo. Como pueden ver, es muy similar, de hecho, es el mismo funcionamiento que tiene el limpiador de PrestaShop, que es un módulo también gratuito que ofrece PrestaShop, que seguramente ya conozcan. Esta opción lo que hace es eliminar pues todo lo asociado al catálogo. Dígase productos, atributos, características, las categorías, las imágenes, etcétera, etcétera. Esto solamente lo vamos a utilizar cuando querramos eliminar por completo los datos de demostración que hay en nuestra tienda PrestaShop y dejarla completamente en blanco para subir nuestro propio catálogo. La siguiente opción es pedidos y clientes, y básicamente también hace una eliminación, pero en este caso de los pedidos, clientes, carritos, conexiones, invitados, estadísticas, etcétera. O sea, todo lo asociado a las compras que ya se han hecho. De nueva cuenta, cuando querramos eliminar los datos de prueba que nosotros hayamos realizado, venimos y activamos esta opción y eliminamos todos los pedidos y clientes. Ahora, este módulo tiene unas cuantas funciones adicionales que son las que realmente lo hacen interesante y valioso. Veamos en la sección de base de datos. La primera es la revisión de las restricciones de integridad funcional. Y esto básicamente consiste, por ejemplo, les enunciaba el caso de cuando limpiamos las conexiones. La tabla principal es la tabla Connections. Pero si yo elimino elementos de la tabla Connections, hay tablas relacionadas. Son la tabla Connection Page y Connection Source, que tiene el ID de conexión. Si ya el ID de conexión yo lo eliminé de la tabla principal, también debería eliminarlo de la tabla relacionada. Esto básicamente es lo que hace esta función, pero no solamente con la tabla Connections. Lo hace si yo, por ejemplo, eliminé un ID de shop, si yo elimino un carrito abandonado, también entonces limpia las tablas que están relacionadas a ese carrito abandonado, porque no tiene sentido que mantengan la información cuando ya la tabla principal, el registro de la tabla principal ya no existe en la base de datos. Esta opción de aquí yo puedo ejecutarla cuantas veces sea necesario y no debería tener la pérdida de ningún dato importante en la base de datos. No obstante, les recomiendo, antes de usar cualquiera de estas opciones que vamos a ver a continuación, hacer un respaldo completo de su base de datos. Vamos a ver que si le damos clic al botón de verificar y arreglar, pues encontró, por ejemplo, me dice exactamente qué fue lo que borró, ¿no? En la tabla que tiene asociada las categorías con los grupos de clientes, bueno, hay un grupo de clientes que ya eliminé, por tanto, también elimino el registro asociado. Lo mismo con las imágenes de una combinación que ya no están en la tabla principal. De hecho, fueron 4 registros los eliminados, y lo mismo pasa con el stock, los movimientos de stock.
Cuando nosotros hacemos una limpieza de la base de datos, debemos realizar este proceso y serán muchas más las líneas que serán limpiadas, que en este caso, que es una tienda de prueba y realmente tiene muy pocos datos. La siguiente sección es la sección de limpieza de la base de datos y básicamente es la que hace la limpieza que habíamos visto de forma manual en el video anterior. Nosotros aquí podemos además configurar los días de antigüedad que deben tener cada uno de estos valores para que se consideren obsoletos. Digamos que si estoy eliminando las estadísticas de las conexiones, o sea, la tabla connections, voy a eliminar solamente aquellas que sean mayor a 90 días. Si voy a limpiar los carritos abandonados, serán los que no han sido modificados en 30 días. También vamos a eliminar las reglas del carrito que no han sido modificadas y usadas en los últimos 60 días, pero además esto tiene en cuenta, como habíamos visto anteriormente, que tendría que estar o desactivada o la cantidad en cero o finalizada según la fecha de finalización. Las estadísticas de búsqueda que sean mayor a 60 días, los registros de errores mayor a 180 días, o sea, 6 meses, y los emails, los registros de emails enviados mayores a 180 días. Cualquiera de estos parámetros usted perfectamente lo puede modificar según sea su necesidad. Cuando damos clic en el botón de limpiar y optimizar, de igual forma se hace una verificación completa y una limpieza de todos estos datos. Como pueden ver, esto me indica exactamente qué fue lo que se ejecutó y cuántas líneas fueron eliminadas. Por ejemplo, en los carritos teníamos 4 que podían considerarse ya obsoletos. Lo mismo con las reglas de carrito. En el caso de las conexiones, 21 registros, y eso que esta tienda es de pruebas y es muy pequeña. En la tabla relacionada de conexiones, también en 10 registros, eliminamos efectivamente todos los invitados, en este caso eran 14 líneas que no tenían ninguna relación con las demás tablas, y se hizo la actualización de un conjunto de opciones de menú. Como pueden ver, la tienda sigue funcionando con total normalidad. Y los datos importantes siguen estando registrados sin ningún problema. Ahora, después de hacer una limpieza de la base de datos, yo les recomendaría volver a ejecutar una limpieza de las restricciones de integridad funcional, solo para asegurarse de que no haya nada que se haya quedado, digamos, en una tabla relacionada enganchado y pudiera ser limpiado también. Aquí quiero hacer una aclaración importante. Este proceso de limpieza de la base de datos, sobre todo en bases de datos grandes y sobre todo la primera vez que se ejecuta, es un proceso que puede demorar varios minutos. Por tanto, yo recomiendo sobre todo la primera vez que se va a hacer este proceso de limpieza en una base de datos que nunca ha tenido una optimización, hacerlo en un horario fuera del horario pico y hacerlo con la tienda en mantenimiento. ¿Para qué? Para no afectar la navegación o el proceso de compra de ningún cliente en el front office de la tienda. Luego tenemos una opción que básicamente me permite, cuando por algún motivo yo eliminé un idioma y lo eliminé o lo reemplacé de ID, digamos que yo tenía el idioma 5 y lo convertí en ese ID de idioma 5, el ID de LAN 5 lo convertí en el 2. Y por algún motivo quedaron en mi base de datos un montón de tablas que están relacionadas con el idioma, pero quedaron con el ID de idioma 5, o sea, el idioma viejo. Esto me permite, por ejemplo, que si yo quiero convertir el ID de idioma 5 en el ID de idioma 2, esto va a ir por todas las tablas que tienen relacionado el ID, va a encontrar donde dice ID de idioma 5 y lo va a convertir en el ID de idioma 2. Y por último, en esta sección tenemos cómo cambiar el prefijo de la base de datos. Actualmente nos indica que el prefijo es EP. Muchas personas usan el prefijo PS, que es el nativo que por defecto otorga PrestaShop a sus tablas, pero que por seguridad deberíamos cambiarlo. Pues si ese es el caso, podríamos entonces
renombrar, por ejemplo, a cualquier otro prefijo, las tablas de nuestra base de datos de forma masiva. Esto, por supuesto, también se recomienda hacer con la tienda totalmente en mantenimiento. Luego tenemos la sección de imágenes y aquí tenemos una función bastante interesante, y es que muchas veces borramos imágenes de productos de nuestra tienda, ya sea por una limpieza, ya sea borrándolas a través del back office, y por algún motivo los archivos físicos asociados a esas imágenes se quedan en nuestro disco duro físico, o sencillamente se eliminan los archivos de imágenes, pero se quedan creadas cientos y cientos de carpetas que están vacías y corresponden a imágenes de productos que ya fueron eliminadas. Bueno, lo que hace esta función básicamente es analizar las imágenes que hay efectivamente registradas en la base de datos y comparar contra los archivos físicos. Y todos aquellos archivos o carpetas que no estén registrados en la base de datos, en la tabla de image de la base de datos, que es la que registra las imágenes de los productos, pues serán eliminados de los archivos físicos. Nuevamente les recomiendo hacer un respaldo de los archivos físicos correspondientes a las imágenes de productos antes de utilizar esta función. Y por último, para hacer aún mejor esta funcionalidad gratuita, pues tenemos la opción de ejecutar un cron job. Podemos configurar un cron job para hacer la limpieza periódica de nuestra base de datos. Nosotros podemos ajustar aquí estos parámetros y automáticamente la URL se va a actualizar, y sencillamente lo que tenemos que hacer al final es copiar esta URL y ejecutarla a través de una tarea programada. ¿Cuál es el tiempo recomendable en que se debe hacer una limpieza de la base de datos? Pues depende de qué tanto movimiento tenga su tienda, pero yo diría que una vez por semana es más que suficiente en cualquier escenario. Ahora, ¿qué es lo que no hace este módulo? Recordemos que luego de hacer una limpieza de los datos, deberíamos optimizar la tabla correspondiente. La optimización de la tabla lo que hace es, en este caso, reconstruir el índice de búsqueda y hacer que sea mucho más eficiente, ya que al reconstruirlo, esas eliminaciones que nosotros hicimos que pueden deformar el índice, pues quedarían totalmente ordenadas. Y podrán preguntarse por qué el módulo no hace esta función. El módulo, de hecho, podría hacer esta función, pero como les comenté antes, cuando yo optimizo todas las tablas de la base de datos, se crea un bloqueo en esa tabla. Por tanto, ningún cliente externo que esté navegando, por ejemplo, por el sitio, puede acceder mientras se está haciendo esta optimización. Por tanto, este proceso, que puede durar 5 o 10 minutos en dependencia del tamaño de la base de datos, debería hacerse en un horario de preferencia de madrugada o en el de menor tráfico posible, para precisamente no afectar la navegación de los clientes por el sitio. Es por este motivo que no se incluye esta funcionalidad dentro de las que tiene el módulo gratuito, pero además les recomiendo que investiguen, porque existe un comando que se puede ejecutar desde la consola, desde una tarea programada, para que se optimicen todas las tablas por completo, nada más indicándole el nombre de una base de datos en específico. Por supuesto, se recomienda hacer esta optimización después que se haya ejecutado el proceso de limpieza de los datos en la base de datos. El caso real. Ahora, veamos un caso real de qué puede hacer este módulo al actuar directamente sobre una base de datos que nunca ha sido optimizada. Como pueden ver, aquí tenemos una base de datos de pruebas que es una copia de una base de datos real. Podemos ver que las tablas más grandes tienen incluso más de 1 giga de tamaño, y la base de datos completa tiene más de 3 gigas y medio. Veamos, después de aplicar el proceso de limpieza, cuánto se reduce el tamaño de nuestra base de datos.
ya ha terminado el proceso de limpieza de la base de datos y quiero advertirles que en este caso específico ha durado entre 25 y 30 minutos. O sea, nada despreciable el tiempo que demoró en eliminar, detectar y eliminar todos esos datos obsoletos. Pero podemos ver que la mejoría ha sido sustancial. El tamaño de la base de datos ha sido reducido de forma significativa. Y sin embargo, no se ha eliminado ningún producto del catálogo, ningún pedido, ni ningún dato de importancia trascendental para la tienda. A partir de este momento les aseguro que las consultas para obtención de datos en la base de datos, por lo menos en lo que se refiere a las tablas optimizadas, se ejecutarán mucho más rápido. Y eso es todo, amigos. Con este módulo gratuito, que además pueden configurar como una tarea programada, podrán estar haciendo una limpieza periódica de su base de datos en su tienda PrestaShop, dejando únicamente aquellos datos que realmente tienen una importancia vital para la tienda y eliminando aquellos que sean obsoletos o no tengan realmente una relevancia. Si te gustó este video, puedes darle like o suscribirte para estar al pendiente de próximos videos la próxima semana. Hasta luego.